cuéntame un poco cómo un estudiante colombiano termina en Cádiz. Pues sí, es que decir termina en Cádiz como un estudiante colombiano se hace gaditano, ¿no? Porque soy gaditano, me siento gaditano y soy gaditano, yo creo que lo seré hasta el final de mis días, sí. Pues bueno, en Colombia la situación en la época mía de la adolescencia, con 14 años, es un momento muy complicado políticamente, con una violencia ya prácticamente institucional, donde es muy difícil vivir. Hay muchísimas persecuciones, no solamente políticas, sino económicas también, y esto crea una zozobra después de tener la mala suerte de tener 10 de mis amigos que han sido asesinados junto con sus hermanos y sus padres, situaciones de violencia muy extremas, y obligan a que nosotros salgamos. Yo soy el último hijo de una familia que mi padre había muerto 2 años antes y todos mis hermanos estaban estudiando en Europa, todos los otros 4 hermanos. Y entonces la solución es venir a Madrid, y entonces llego a Madrid y por la gloria de Dios conozco un verano Cádiz y me enamoro no solo de Cádiz, sino de sus gentes. Y ya cuando termino mi bachillerato en Madrid y empiezo el primer año de carrera en la Universidad de Madrid, en la Complutense, me vengo a Cádiz a continuar mis estudios, y aquí los realicé, y aquí hice mi especialidad, y ya pues me marché fuera a Estados Unidos, a Canadá, a otros sitios, a completar mis estudios, pero siempre mi brújula marcaba Cádiz. Sí. ¿Y entonces fruto un poco del azar que acabaras en Cádiz? Sí, la vida todo es azar, Fernando. Yo creo que la vida es azar, y además no te puedes negar al azar. O sea, no crees en el destino, claro. Sí. Entonces. Sí, bueno, lo que decía Monod, ¿no? El azar y la necesidad, ¿no? Decía Jacques Monod que la vida era azar y necesidad. Y en el destino no se debe creer, pero tampoco se debe desconfiar. Entonces, sí, esas circunstancias de la vida me trajeron a Cádiz. ¿Y qué año es el que llegas a Cádiz? En Cádiz llego en el año 66. 66. Y había entonces... te integras en ADEICA, en la Asociación de Estudiantes Iberoamericanos, que ahora festejáis. Exactamente, sí. En el año 65, por el grupo de estudiantes que venían aquí, que era numeroso, pues no era inmenso, pero era numeroso, porque hubo un momento en que se abrió la posibilidad de que los estudiantes iberoamericanos tuvieran esa oportunidad de formarse en España. Tú sabes que en el sistema del régimen franquista, institucionalmente había una norma ideológica que estaba dentro de unas normas, dentro de unas marcas, de las cuales el pensamiento se podía contemplar, pero fuera de ese sistema de pensamiento no se podía expresar mucho ni contemplar mucho. Entonces se abrió un poco la mano, y eso permitió que hubiera un ingreso de estudiantes, no solamente en Cádiz, sino en todas las universidades de España, masivamente Salamanca, Madrid, menos Valladolid, Cádiz sobre todo, Sevilla y Granada. Y además eso permitió en ese momento mezclarse con otras regiones de España, como era Canarias, que no existían universidades en Canarias, todavía no estaba ni La Laguna ni Las Palmas, y como consecuencia Cádiz y sobre todo Granada y Sevilla crearon esa amalgama cultural de un poco de ida y vuelta, porque Canarias es un poco América ibérica, América hispana, y América hispana es un poco Canarias también, ¿no? En la parte más próxima, como lo es Cádiz también de América, ¿no? Y entonces, empieza a haber esa libertad para poder venir a estudiar, y empieza esta gran inmigración americana de gente joven a hacer sus carreras. Entonces, necesitando a que se cree una corporación para ayudar a integrarse, para orientar. Tú sabes muy bien que las gentes de Cádiz, la sociedad gaditana, ha sido una sociedad siempre abierta, porque han vivido cara a América, ¿verdad? Han sido la cara América y cuerpo a América. Y entonces han tenido un conocimiento muy importante de las culturas, de la forma de pensar, de la forma de ser de América, del ente americano, y lo han recibido igual que lo han transportado igual.
Entonces aquí se creó porque la gente de Cádiz ha sido muy integradora y se creó esa asociación de estudiantes iberoamericanos de Cádiz, ADEICA, gracias al patronazgo inolvidable y maravilloso de ese inolvidable personaje que fue Emilio de la Cruz Hermosilla, ¿no? Que era un abogado eminente, un periodista nato, con antecedentes y sentimientos también americanos, porque tenía sangre cubana, en fin, lo llevaba dentro. Y él era una persona inmensamente solidaria, en todos los sentidos era solidario. Y cuando se le presentó la oportunidad de apoyar esta idea, pues fue uno de los primeros impulsores, ¿verdad? Y que creó y consolidó esta sociedad. Y sí, lo que se pretendía era que se considerara a los estudiantes que venían con otras ideas, con otras formas de interpretar la vida diaria, que se integraran en la cultura de Cádiz y que la cultura de Cádiz conociera también las otras culturas a través de los actos, de las relaciones, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, digamos, el centro que servía de imán era la Facultad de Medicina, claro. Sí, que era... aquí no teníamos más que la Facultad de Medicina. Y entonces era un centro de cierto prestigio, al menos nacional, sí. Antiguo y de... Sí, yo te voy a explicar por qué fue importante Cádiz. Porque Cádiz, bueno, independiente de la fundación, que la fundó Virgilio, un catalán, por encargo y encomienda de Carlos III, que fue ese rey magnífico que hubo para España, ¿verdad? Que después de ser rey de Nápoles, incorporó la Ilustración, todo el mundo masón lo trajo a España y creó ese gran revuelo de España. Creó la telegrafía, las carreteras, la educación superior, reforzó las universidades, creó las instituciones, las academias de medicina, le dio corporación a los hospitales, los hizo hospitales universitarios, todo lo que pudo, fundamentó las leyes. ¿Qué no hizo Carlos III? Con el apoyo de toda la Ilustración que tenía con él. Pues Carlos III, la idea, como aquí estaba en San Fernando, hasta que tuvimos la desgracia que se la llevaran a Marín, al norte, pero estaba la Escuela Naval Militar en San Fernando, pues hacía falta un hospital de guerra. Primero por los heridos y enfermos que venían de América, en la época de la colonia, y también porque la Escuela Naval y el Destacamento Militar y Naval de San Fernando y Cádiz necesitaba un centro hospitalario. Entonces se creó ese hospital militar, que era un hospital naval, y gracias a eso, como este señor era anatomista, empezó con sus fundamentos de anatomía y fue incorporando profesionales hasta crear la Facultad de Medicina, ¿no? 754, creo, si no estoy mal. ¿Cómo era la vida en el Cádiz? Hay una película que me imagino que habrás visto, Besos para Todos, que un poco refleja una vida de estudiantes de medicina en el Cádiz de los años 60, con esas noches frívolas, sí, en el Paipai. Sí. ¿Cómo era la vida de Cádiz en los años 60, ese Cádiz que tú conoces como estudiante de medicina? Pues mira, la vida en los años 60 en Cádiz, curiosamente a lo que todo el mundo puede imaginar, era una vida liberal. Cádiz es liberal. Cádiz siempre ha sido liberal. Y el sentimiento liberal de Cádiz lo ves permanente a todos los niveles sociales, no peyorativo, a todos los niveles sociales, en todos los niveles culturales, en todos los estamentos y en todas las formas de Cádiz, porque las formas son lo que define la proyección de la cultura de un pueblo. Y Cádiz siempre ha sido liberal. Por lo tanto, partiendo de que Cádiz era muy liberal, pues no todo era paipai, eso sí que hace una exageración. Primero porque el paipai era generalmente para la marinería. Allí trabajaban las asistentas sociales de la noche, ¿verdad? Trabajaban las asistentas sociales de la noche que daban terapia y cariño y recepción a los marineros que se pasaban embarcados 4 meses y 5 meses y venían aquí un poco a encontrar la verdad de la vida. Y ellas, las buenas asistentas sociales, los servían hasta las 5 de la mañana, que acudían al bar
Sevilla y a los bares del muelle, ¿verdad? A tomarse su copita de brandy, compartir. La Bella Sirena, la Bella Lucero. Sirena, el Lucero, quería decir yo, no Sevilla, sino Lucero. Y entonces eso era, pero allí era muy difícil acceder porque eso costaba dinero, porque el nivel económico era alto. Pero bueno, pues todo el mundo se movía en un sentido de relación. ¿Cómo era? Pues era un Cádiz con ciertas limitaciones, ¿verdad? El tráfico era menor. Había generalmente donde vivían los estudiantes que le llamaban a las señoras las patronas, que eran condescendientes, porque a veces el dinero que enviaban sus familias, pues llegaba tarde, a veces se atrasaban 2 y 3 meses, y siempre estas patronas, que eran las señoras simpáticas y tolerantes, esperaban a que llegaran para pagarles y eran condescendientes con la circunstancia del estudiante, ¿verdad? Después era muy pintoresco en Cádiz, que nos llamaba la atención ver lo que ya esta gente de ahora, esta generación no conoce, que era el costo. El costo era lo que llevaban todos los trabajadores de astilleros, como no había tanto modernismo, ni tantos envoltorios, ni tantas cosas al vacío, pues ahí llevaban su desayuno y su almuerzo. Y era una cajita cuadrada de plástico, ¿verdad?, con su cremallera, y todo el mundo que iba entrando en sus empresas llevaba allí lo que llamaban eso, el costo, ¿entiendes? Y ese costo trascendió a muchas formas para explicar lo que ganaban, lo que gastaban. El costo era un elemento muy simbólico de Cádiz. Y la gente de Cádiz entonces era abierta, muy abierta, congraciaba con todo el mundo y vivíamos una permanente comunicación marítima que era una realidad. Teníamos una flota pesquera maravillosa, una fábrica de hielo inmensa donde llegaron a haber 82 trabajadores para poder subir, que le llamaban la nieve, que era el término marinero al hielo para conservar el pescado, le llamaban la nieve, y llegaron a tener 83 trabajadores para mantener el abastecimiento de nieve de esos barcos. Y después habían muchas compañías de dotación que se llamaban, en esa época era Miguel Maristani y tantas otras que había, que eran las que dotaban a los barcos de todos los materiales de pesca, etcétera, etcétera. Y había bueno, una movilidad, había prosperidad, porque hubo un momento en que tuvimos en el año 71, llegaron astilleros a botar un barco de 30.000 toneladas de pesamuerto, en esa serie que hubo los Amoco, ¿verdad? Y que fue, llegamos a ser... Uno de ellos encalló en Bretaña y fue uno de los mayores desastres. Y se partió en dos, correcto, se llamaba Cádiz, por desgracia, sí. Y entonces eso llegamos a tener el astillero más floreciente, más dinámico, yo creo que por lo menos de Europa, seguro, seguro. Y era una época que tenía quizá un cierto, dicho entre comillas, y visto con los ojos de entonces, un cierto bienestar económico, ¿no? Sí, aquí ha habido un fenómeno muy curioso, Fernando, muy curioso de Cádiz, que aquí en Cádiz no ha habido clases sociales, aquí no ha habido preeminencia clasística, de clase, no ha habido nunca, porque en Cádiz, sobre todo lo que el gaditano ha querido y ha distinguido, ha sido en las personas su buena educación, el saber estar, admiradores profundos de la inteligencia, y luego admiradores profundos del respeto y la convivencia. Aquí no ha habido más. Aquí el gaditano no ha admirado a la gente porque sea más rica o más pobre, o porque tenga un apellido o no tenga apellido, o porque tenga un título nobiliario, que aquí generalmente no ha habido grandezas nobiliarias en Cádiz. Algunas familias con algún título, pero sin mostrarlo excesivamente y procurando pasar desapercibidos, muy integrados en la ciudad de Cádiz, ¿verdad? Y bueno, pues... ¿Y la Facultad de Medicina cómo era? Allí había profesores famosos como Corral Saleta, Bueno, ¿no? estábamos hablando... Pérez Llorca. ¿Por qué la Facultad de Medicina? Sí, esa Facultad de Medicina que se creó entonces, ¿qué ventaja tenía esa facultad? Que era una facultad de paso. ¿Qué quiere decir de paso? De paso se decía que como todos los catedráticos que iban llegando a la facultad, eran catedráticos que venían esperando una posición en otra
capital más importante, con una medicina más relevante, etcétera. Entonces, aquí estaban 3 años, 4 años, 5 años, y luego se trasladaban a Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valladolid, porque la Facultad de Medicina de Cádiz fue hasta el año 73, fue de la Universidad de Sevilla. Y una vez que se creó en el año 73, ¿sí? O 74, se constituyó la Universidad de Cádiz, pues entonces ya la Facultad de Medicina de Cádiz pasó a ser parte de la Universidad de Cádiz y empezaron a crecer todos los demás centros de enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué había? Que los catedráticos venían muy bien preparados, porque acababan de hacer sus oposiciones, que son muy difíciles, porque las oposiciones a cátedra siempre han sido y son muy difíciles, muy difíciles. Más de uno termina infartado y hasta más cosas extremas, sí. ¿Y pasabais prácticas, por decirlo de alguna manera, en el Hospital Mora, ¿no? Cuando empezaba la parte de prácticas clínicas, que era el tercero, pasábamos ese Hospital Mora tan entrañable que lo fundó ese magnífico señor, don Manuel Moreno de Mora, y su mujer, que era la señora Aramburu, ¿verdad? Pues que ellos vivieron siempre en París y se sensibilizaron mucho con el nivel de vida de París y veían que Cádiz necesitaba una ayuda. Y le encargaron al arquitecto de París, ellos eran muy amigos de Napoleón III, y le encargó a uno de los arquitectos de la Corona que viniera a hacer un hospital en Cádiz, para el pueblo de Cádiz, y Micael Aramburu, que ellos tenían una bodega en Cádiz, que es la bodega de Mora, la que es hoy una de las bodegas de Osborne, pues ellos criaban vino en el puerto de Santa María. Entonces Micael Aramburu quiere regalar también un hospital más pequeñito, pero muy parecido al Hospital de Mora, y lo hicieron para el puerto de Santa María. Y ese Hospital de Mora fue un regalo que se hizo en 1907, y lo entregó a la Diputación Provincial para el pueblo de Cádiz, cosa que me pareció luego curioso, que se alterara la norma de la herencia y pasara a ser una institución de enseñanza, ¿no? Pero bueno, como declararon BIC, todo bien de interés cultural, parece que esa era la acomodación. Y cuando pedimos mucho, y yo fui, lo recuerdo con cariño, uno de los que ilusionadamente luchamos en huelgas y en protestas y en enfrentamientos directos contra las autoridades vigentes a conseguir un hospital clínico para Cádiz, que se situó luego por desgracia, se sacó de Cádiz y se mandó a Puerto Real. Pues ese Hospital de Mora era entrañable y era igual, exactamente igual que el Hotel Dieu, que el Hospital Dieu de París, que está en la Plaza de Juan XXIII, al lado de Notre Dame, de forma que cuando muchos íbamos allí a estudiar por lo que fuera, nos movíamos. ¿Y usted cómo conoce también este hospital? Porque mire usted, este hospital es exactamente igual que mi hospital de Cádiz, que el Hospital de Mora. Es muy curioso. Entonces pasábamos allí y era emblemático, y el personal que había era muy típico, todo. Personal de enfermería, las matronas, era extraordinario todo, sí. Y tenía fama algunos profesores de aquella facultad de ser un hueso, ¿no? Sí. Corral Saleta, me lo están diciendo con eso. ¿Qué pasaba con ellos? Que ellos venían, acababan de sacar la cátedra, entonces venían a entrenarse de catedráticos y eran inmensamente exigentes. Y para cada uno la asignatura suya era lo más importante, entonces era muy difícil. Corral Saleta era una persona muy simpático, disidente, porque él era requeté y su familia era requeté. Entonces era una persona curiosa porque no se sabía si era del régimen y al mismo tiempo era disidente del régimen, ¿verdad? Como carlista. Y él era muy exigente en la fisiología y mucha gente sucumbió en la intención de médicos porque no pudieron sobrepasar sus exigencias. Y después llegaron a otro que era un catalán encantador, culto, era muy culto, muy divertido, y era elocuente, era gracioso, que era José Cabré Piera, el profesor Cabré, un hombre inmensamente bueno con las gentes de Cádiz. Había mucha enfermedad de piel aquí y él los curaba, los cuidaba, los mimaba, y con un trato humano extraordinario. Murió muy joven, se fue de catedrático a Barcelona primero,
y en Barcelona llegó a ser catedrático en la Universidad Autónoma y muy joven se fue a Madrid de catedrático y allí en un partido de fútbol con los obreros y trabajadores del Hospital Clínico de San Carlos le dieron un golpe en la rodilla, él tenía un padecimiento hepático, hizo un cuadro hemorrágico y murió y era encantador. Y él la asignatura la tenían en sexto, entonces como suspendía a todos y solamente aprobaba 2 de 80 o 90, pasaban al segundo curso. En el segundo curso, otros 90 suspendía, aprobaba 2, solamente 4 en 2 años, ya se acumulaban en sexto 300 alumnos. Después el otro que venían también aprobaba 5. Quiere decir que hubo un momento en que en sexto no dejaban ser médicos ni llegaban a ser médicos 400 alumnos porque no habían aprobado la dermatología. Entonces, cuando cambiaban la matrícula y se iban a Sevilla, por ejemplo, o a Granada, de entrada, de febrero a julio, que cambiaban la matrícula, sacaban todos matrícula de honor. Y ya, entonces, ¿qué solución hubo? Bajar la asignatura a cuarto de medicina, para que les diera tiempo a los alumnos de suspender cuarto, quinto y sexto, y al final aprobar. Sí. Era una persona inolvidable. ¿Y Adeica cómo era? Porque yo creo recordar tampoco que era famosa por sus fiestas, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que en el mundo latino, hispanoamericano, pues siempre ha habido mucha alegría, porque el folclore es muy alegre, ¿no? Como pasa en Cádiz, las alegrías de Cádiz, ¿verdad? Porque las alegrías de Málaga son muy tristes, pero las de Cádiz son muy alegres. Pues igual allí es muy festivo, favorece mucho la temperatura, el trópico en las zonas que son. Se puede ver muy claramente la diferencia que hay entre el folclore tropical, el folclore caribeño y el folclore andino. Es completamente diferente a nivel instrumental, a nivel del canto, a nivel de la danza, incluso a nivel de todo lo que son los artilugios folclóricos, las vestimentas, etcétera. Es distinto. Entonces, todo este mundo caribeño es festivo porque es la fiesta, todo lo que ha evolucionado hacia la salsa, el merengue, toda esta música festiva, pues llegó a Cádiz también, y llegó aquí con la alegría de Cádiz, fue receptado, y entonces querían que de su folclore, de su mundo alegre y también libre, querían que la sociedad gaditana también participara de ello. Por eso las fiestas eran convidado todo el mundo, habían fiestas en todas las casas, todos los fines de semana, y había un conocimiento y un cruce de conocimientos, y por eso tanta gaditana casó con tanto estudiante de medicina. Porque luego se creó la escuela de náutica, pero los países aquellos no tenían flotas ni marítimas ni pesqueras, y por lo tanto no había mucha intención de aprender a navegar, pero fundamentalmente medicina. Y después se hizo otra que era industriales también, que empezó, y tampoco había mucha gente de industriales, y otra es esta que hubo de navales, de construcción naval, pero era menos, y bueno, y ya está. Pero esa festividad está inmersa en la alegría. ¿Qué te voy a contar yo a ti que no sea lo que la gente de España dice la gente de Cádiz? Que cuando llegan aquí se transforman, porque esta alegría es contagiable y contagiosa, y la gente se vuelve loca aquí. Pues lo mismo pasaba con América, traían una savia nueva, llena de alegría, llena de libertad, y entonces se contagiaba, y por eso eran festivos y hacían fiestas sin mayores extremos, ¿no? ¿Y en Adeica estabais de muchas nacionalidades diferentes? Sí, yo creo que había, estudiando en Cádiz entonces, había unas 12 nacionalidades aproximadamente, 12, con una frecuentación mayor de determinados países, ¿no? Pero había muchas, Santo Domingo, había cubanos, ya no había, porque después del año 56 de la Revolución Cubana ya nadie volvió aquí, pero había Santo Domingo, había Colombia, había Venezuela, Perú, bastantes peruanos, algún chileno, mexicanos muy pocos, había, pero muy pocos, y fundamentalmente esto es Puerto Rico, mucho puertorriqueño, era una cosa muy alabable y muy bonita porque ya era una, como decía Nicolás Guillén, socio asociado en sociedad, ¿no? Puerto Rico, pero ya era, tenía la estrella de los Estados Unidos, y no cabe duda que tenía una influencia americana importante. Entonces el que vinieran aquí mucho puertorriqueño era la forma de afianzarnos nosotros en la cultura hispana, y así lo era, ¿no? Así lo era. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos, ¿vale? Muy bien.
estabas diciendo antes, en los años 60, cómo se vivía en tu país. Bueno, no sé llamarle tu país, porque sí, has dicho que eres gaditano. Quiero mucho Colombia, ¿no? Quiero mucho. Lo que pasa es que de la infancia tengo marcados recuerdos muy negativos y la infancia es fundamental. ¿Sigues teniendo ese contacto y ese vínculo con la realidad colombiana? Sí, permanente. Tengo mucho contacto y bueno, y todos los cursos que he organizado aquí de posgraduados, he procurado conseguir becas para que vengan a participar en los cursos y tengo muy buena relación con las sociedades, con las dos sociedades que soy especialista, tanto de otorrinolaringología como de cirugía plástica. Pertenezco a las sociedades colombiana de otorrinolaringología y Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica por invitación de ellos y tengo una permanente colaboración y voy a colaborar en sus cursos y luego tengo amigos de infancia que frecuento mucho y me frecuentan mucho cuando vienen aquí también, sí. Y estoy al tanto de todo porque claro, quieras o no, la infancia también te marca y es decir, el que no es agradecido, decimos en Cádiz, ¿no? El que no es agradecido no es bien nacido. Y entonces yo creo que la vinculación es fundamental. Y estoy muy al tanto de la cosa. Y una cosa que quería decirte aquí, que Cádiz, que olvidábamos un detalle mínimo de la Facultad de Medicina, fue que aquí, aparte de esos profesores universitarios que se fueron, hubo muy pocos que se quedaron y que hicieron verdadera escuela. Uno de ellos fue un valenciano, es un valenciano extraordinario, como persona también extraordinario, que es Juan Bartual Pastor, catedrático de otorrinolaringología, ¿no? Sí, que fue mi maestro y que se quedó en Cádiz, profesó por Cádiz, pudiendo irse a Valencia, donde su padre ya había sido catedrático y quedaba la cátedra vacante, y él no quiso marcharse a Valencia del amor que tuvo a Cádiz, que se quedó en Cádiz y sigue aquí, ya se ha retirado de su actividad profesional, pero sigue en Cádiz y sigue siendo la persona activa de la sociedad gaditana. Y él creó una escuela aquí que no se hizo en ningún otro sitio, ni en Sevilla. Bueno, hubo una en Granada, pero en ninguna de las capitales andaluzas y en muchas otras capitales de España no se llegaron a hacer una escuela como la que él hizo, en el sentido de crear especialistas cabales, auténticos, formados y con un sentido del servicio y el servicio de bien, de ser buenos hombres, buenos médicos y buenas personas. Sí, él además durante un tiempo, bueno, fue un hombre muy conocido, incluso, no sé si sabes que él le dio nombre a un producto que se usaba en carnaval, que llamaban el jarabe Bartual, sí, que era bueno. Lo que tomaba la gente que cantaban, claro. Decían que era una especie de mezcla de jugo de limón, miel, con un poquito de whisky o no sé qué licor, que se tomaban los que cantaban en carnaval, que claro, forzaban mucho la laringe, se cansaban mucho y para prevenir o curar la afonía producto de cantar todos los días, él hizo una receta o una fórmula magistral así natural y la gente, yo no sé si lo siguen tomando, pero yo me acuerdo de aquella época que le decían jarabe Bartual. Y lo tomaban, la gente que salía en coros y tal, ¿no? Sí, él tenía sus fórmulas magistrales, sí. Y él era magistral en todo, ha sido magistral en todo, porque lo es, ¿no? Y que lo sea por muchos años, pero ha sido una persona extraordinaria. Él hizo escuela aquí, y una escuela muy digna y con un alto nivel de capacitación. Y también en oftalmología esa Pérez Llorca, ¿no? Que era... Jaime, sí. Jaime no fue... No, el padre de Jaime, sí, digo, José, sí. Don José Pérez Llorca, sí. Que no sé, tú sabes que... Sí, lo conocí. Él era médico de la Armada y entonces vino a San Carlos, trabajaba en el Hospital de San Carlos de Marina y después empezó la carrera docente y entonces él, apoyado por Arruga y por Castroviejo, que lo conocían, que eran figuras de la oftalmología de España, pues obtuvo la cátedra de Cádiz primero, fue catedrático aquí, después fue de catedrático a Madrid, llegó a ser general de la Armada, general de la Sanidad de la Armada, y allí terminó su carrera en Madrid y tuvo a esos hijos encantadores, ¿verdad?
Jaime, a José Jaime, Pedro, que era Leonardo. encantadora, y José Pedro, que era una persona que también, Jaime, por desgracia, falta, pero era una persona encantadora, un hombre liberal, era un hombre con el que estuvimos muy unidos cuando creamos la plataforma democrática aquí, el Partido Liberal de Cádiz, que bueno, por poco no fuimos poco perseguidos, más bien más perseguidos, y tuvimos mucha atención. Y luego su hermano José Pedro, que llegó a ser, en UCD, llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores y que hizo una gran labor, una divulgación democrática de la nueva imagen de España al exterior. Y José Pedro era encantador. Yo tuve la suerte de conocerle en Washington cuando yo estaba allí y venía a ver a su hija y fueron unas tertulias maravillosas. Sí. Bueno, estábamos hablando un poco del tema de Colombia, de la situación de Colombia. Primero, una reflexión previa un poco a la situación de Colombia. Yo siempre he tenido una idea, no por regalarte los oídos, ¿no?, de que de los países, quizá porque ahí estaba la capital del Virreinato de Nueva Granada, o quizá por la herencia del sabio Mutis, y siempre me pareció que Colombia, con respecto a sus vecinos, tenía una clase intelectual, académica, muy por encima de países como Venezuela, con una riqueza natural excepcional, ¿no?, o que otros países del entorno. Siempre me pareció, y quizá aquellas expediciones científicas de la corona, y no solo Mutis, porque fue muy famoso y creó allí una escuela extraordinaria, un observatorio y tal, sino que todas las expediciones científicas, Humboldt o tantos otros, pasaban por Colombia, pasaban por Bogotá, iban dejando un rastro científico y eso iba creando un pozo de personalidades que luego fueron creando una escuela y una formación extraordinaria que la desgracia de esa especie de guerra civil o impidió un desarrollo mayor del país, ¿no? Sí, hay una paradoja siempre, porque los países, todos los pueblos tienen lo paradójico, como decía Federico Engels, ¿no? Lo paradójico marca siempre lo superado, ¿no? O la superación, lo superable. Pero no cabe duda de que hay una paradoja curiosa, y es que puede que el desarrollo económico haya sido lento y desigual, pero el desarrollo cultural nunca ha sido desigual. Ha sido un desarrollo permanente, progresivo, ascendiente. Y efectivamente se ha marcado con el resto de los países de América, quizá por la proximidad geográfica, pero también porque fue la directa llegada de los padres dominicos primero y después los jesuitas, que llegaron con docencia, ¿verdad? Y efectivamente el Colegio Mayor del Rosario, Colegio de San Bartolomé del Rosario de Bogotá, fue el sitio que abrió las manos a nuestro gran maestro y nuestro hombre ideal, que ha sido José Celestino Mutis, gaditano extraordinario, sacerdote, filósofo, biólogo, astrólogo, astrónomo, teólogo, dibujante, analista, lo fue todo. Y él, gracias a esa expedición botánica tan extraordinaria a la que has hecho referencia, se creó ese movimiento. Y efectivamente, Alexander von Humboldt fue con él, porque él estuvo a la altura de los más grandes botánicos del mundo, de los tres más importantes, del sueco Linneo, que fue el que empezó la clasificación botánica, después de Alexander von Humboldt, el alemán, después José Celestino Mutis en la Nueva Granada, en Bogotá, que creó, como tú bien dijiste, el Observatorio Astronómico y creó la Cátedra de Ciencias Físicas y Experimentales del Colegio de San Bartolomé de los Dominicos, y creó también, en el momento en que se hizo la traducción de los derechos del hombre, de los derechos del hombre del movimiento de la Ilustración francesa. Una vez que se tradujeron los derechos del hombre, se incorporaron en los derechos del hombre y de la libertad, se incorporaron todos los otros alumnos suyos, que fueron José de Caldas, Francisco José de Caldas, Camilo Torres,
todos los que fueron héroes luego de la independencia, que lucharon por la independencia de esos pueblos, de la colonia, que fue una cosa creada por el gran desastre que hubo en España, la desconsolidación de España, porque lo de Fernando VII, que fue tráfico, tú lo sabes muy bien, creó la descomposición de España, después el afrancesamiento, la invasión napoleónica. Aquí se creó un caos, aparte de la patria boba, se creó un caos terrible, que la contención del mismo caos y luego la restauración de España creó unos desequilibrios culturales y políticos tan extraordinarios que las colonias quedaron abandonadas. Las colonias quedaron donde no había información, no había coordinación política, no había coordinación administrativa. Y entonces aquello creó un ambiente muy grande. Y como además se hizo y se llevó a cabo todo el movimiento antimonárquico, que era radicalmente sobre Fernando VII, hasta conseguir esa gloriosa forma que consiguió Cádiz en el mundo liberal, de conseguir que dejara de ser el soberano, dejara de ser soberano por la gracia de Dios, y le hicieran firmar magistralmente que el pueblo era el soberano, y lo tuvo que firmar. Pues a partir de entonces también hay la expiración de libertad en las colonias y se produce ese sucesivo desprendimiento político, ¿no? Político de España, que no nunca cultural, porque hoy día curiosamente y de forma sumatoria, Iberoamérica es más hispánica que la propia España, curiosamente. Sí, es curioso. Fíjate que citas ese siglo XIX de las independencias de todas las naciones americanas, pero como las élites criollas se preocupan de mantener el idioma, que de manera, es decir, que de manera natural podía haberse ido hacia a otras lenguas, o lenguas indígenas, o el inglés, que de alguna manera la corona británica promovió las independencias de esos países, pero las élites criollas se ocuparon de que se siguiera hablando español, se extendiera el español, y bueno, y llega Colombia, curiosamente, a uno de los grandes generadores de escritores y de filólogos de lengua española, ¿no? Cierto, así que cierto. Y además porque se creó como una especie de religión, ¿no? De religión que era lo que era la cultura hispánica, es decir, la cultura hispánica. ¿Qué era la cultura hispánica? Era primero el recuerdo grato de la historia de España, que la daban. O sea, yo estudié historia de España, para mí era una historia común, que por desgracia ya en España ni se estudia. Después de eso, fue la primera academia, la primera academia de la lengua, por fuera de España fue la Academia Colombiana. La primera academia de la historia fue colombiana. Todo trascendió sobre eso. Y la Academia Colombiana de la Historia se ocupó muchísimo de que la gramática y la sintaxis fueran como una religión. Y por lo tanto, en los sitios más pequeños y más pobres, los maestros más humildes corregían la forma de expresarse, inculcaban la necesidad de la lectura y la cultura y el conocimiento a la gente más humilde, y siempre hubo una forma orgullosa de decir que se hablaba bien, que la sintaxis era perfecta, que los verbos se usaban en su tiempo, que las palabras se pronunciaban bien, y eso quedó como un acendro dentro de la cultura, y por eso hubo esa diferenciación. Fue muy importante, sí. ¿Y cómo un pueblo culto y con esa tradición termina enredado en la barbarie que ha obstaculizado su desarrollo durante décadas, ¿no? Sí. ¿Cómo se llega a esa situación? Porque como decía, los griegos lo tenían muy claro, los romanos menos, pero los griegos lo tenían muy claro. Sí. El oro sirve mitad para verlo y la mitad para vivir viéndolo. Pero cuando el oro trasciende, tú decías antes de por qué las culturas inglesas y tal, porque el mundo inglés, el mundo anglosajón, ha ido a los pueblos donde había dinero, porque ellos siempre han sido buscadores de dinero, aquí, en América, en Asia y en África. La descolonización africana ha sido muy tardía y muy lenta, y todavía sigue siendo colonización. Donde han estado este tipo de mundo, mientras que donde estuvo la cultura hispánica, donde estuvo España, hubo cultura. Puede que hubiera injusticias ha habido en todos los pueblos que han
trascendido y que han tenido una formación permanente y un cambio permanente y una adaptación a los distintos elementos de esas culturas. Pero el mundo anglosajón ha ido donde hay dinero, a explotar el dinero, y han dejado muy pocas. ¿Cuántas universidades hay creadas por el mundo anglosajón en los sitios donde han sido colonias? Ninguno. Entonces, eso es muy importante. A lo que me decías, perdón, a la última idea, que no quiero perder el hilo. Te decía que como un pueblo culto. Eso. Entonces, como te decía de los griegos, que te decía lo de la moneda, ¿entiendes? Pues el oro, el dinero es en exceso es muy malo, y el dinero también en carestía es muy malo. Y si se juntan los dos elementos, no se sabe la mezcla que puede salir de allí. Colombia es un país inmensamente rico. Perú es un país inmensamente rico. Brasil, no te quiero yo contar, Ecuador, todos los países de América, Centroamérica, Norteamérica con México, son países inmensamente ricos con unos recursos extraordinarios. Pero, ¿qué ocurre? Que la mala administración y los malos fundamentos sociales han llevado a la pobreza y han mantenido la pobreza. Por ejemplo, no ha habido capacitación en la población, ni un nivel motriz alto para que haya una recuperación en momentos de crisis económica, como ha pasado en Alemania. En Alemania, después de la destrucción total de la Segunda Guerra Europea, ¿verdad? Después de esa Segunda Guerra Europea, ha habido una reconstrucción y vemos lo que es Alemania hoy y quedamos sorprendidos, ¿no? Y satisfechos, mientras que allí con más recursos económicos no se consiguió nunca esa recuperación, porque había fenómenos políticos e ideológicos, había unas clases dominantes económicas que nunca entendieron que había que darle desarrollo y más cultura al pueblo, y esa ha sido la causa de todos los males, y en la pobreza surgen todos los males. Tú sabes muy bien que la pobreza abre todas las puertas y abre todos los fosos, entre ellos las posilgas. Y allí entra todo. Y el oportunismo de lo que lleva el dinero y conquista el dinero, como es la droga, ¿verdad? Pues siembra un bienestar falso, un bienestar a corto plazo, un bienestar falso que al final trae estas terribles consecuencias de la malversación de la vida y el odio, la muerte y la mala fama, ¿no? La mala fama que trae sobre la cultura de un país. Pero la pobreza, la mala administración, los malos políticos, los políticos poco preparados, manejados como polichinelas, como títeres, ¿verdad? Como si fueran de la tía Norica, así, ¿no? Manejados perfectamente para ser manipulados y que manipularan las leyes y la sociedad, han traído como consecuencia no una desculturación, nunca ha habido desculturación. La cultura hispana allí y el acendro regional y racial y cultural del pueblo es muy positivo y no ha caído nunca. Pero la desmoralización que produce el dinero mal conseguido y el vicio y el contagio de esa lepra moral, pues ha ahondado mucho y ahora afortunadamente ya la gente tiene conciencia y se va rescatando la moral y creo que esto va a retornar a valores más normales. Siempre que la pobreza se pueda dominar y siempre que haya dignidad para todo el mundo, para vivir, para que tengan su educación, una educación hasta alcanzar un nivel alto el que lo pueda alcanzar, que haya vivienda para todos, que haya respeto para todos, que los impuestos sean proporcionados, que la educación sea, como decía antes, hasta todos los niveles, la capacitación sea perfecta, de acuerdo a la adecuación que tenga cada sujeto, y llegará el momento en que el país, aprovechando sus recursos y teniendo personalidad en lo que significa el hecho del país, yo creo que esto va a ser superado y se está superando. También quizás habrá que ver si Colombia es capaz de aprovechar los acuerdos de paz, a pesar de la manera un tanto, por decirlo, sinuosa que ha hecho falta para implementarlos y las dificultades puestas en el camino por una parte de la sociedad colombiana, ¿no? Pero que cabe esperar que ahora que hay presidenciales en Colombia, que continúe ese proceso de paz y eso permita abrir la oportunidad a la explotación de los recursos naturales de Colombia. Sí. Fernando, todos los procesos antropológicos son muy complejos. Si nosotros comparamos lo que fue las paz, que
la paz, los acuerdos de paz, todos estos consorcios de acomodación para la paz para los que más convengan y el asesoramiento de los que todavía más les convienen, ¿verdad? Pues nosotros vemos la paz en Alemania. ¿Cuál fue la paz? Hace muy pocos años, en el año 45, la paz de Spandau, ¿verdad? La paz de Spandau, ¿cuál fue la paz de Spandau, verdad? La paz de Spandau fue una justificación, ¿verdad? Donde se cogieron a los máximos dirigentes, se les juzgaron, algunos se juzgaron y muchos llegaron hasta salir. Uno logró salir, que era Albert Speer, que fue el ministro de Armamento, que tuvo poco que ver con eso porque era un arquitecto digno, discípulo de Trotter, que era el catedrático de proyectos de la Universidad de Múnich y que era el que le llevaba los proyectos al Führer, ¿no? Bueno, pues este hombre, que fue un arquitecto célebre, maravilloso, que lo nombraron ministro de Armamento y tuvo que entrar allí, y que demostró hasta 10 años antes de morir que salió, que él había cumplido con el deber de su patria, pero nada más. ¿Pero qué fue el arreglo de los otros? Pues fue un arreglo de justificación ante el mundo de lo que había existido allí, porque no hubo más purga que la autolisis, los que se suicidaron, y la otra purga... ¿Y el proceso de paz colombiano? Háblame del proceso de paz colombiano. No, pero yo te digo que los procesos de paz, luego vino el plan Marshall que ayudó y salvó a Alemania, parece ser, o sea, que no lo tuvimos aquí, por desgracia, pero bueno. Pero el proceso de paz colombiano es un proceso muy controvertido. ¿Por qué es controvertido? Porque uno de los procesos parece ser que en el derecho internacional, y eso se ve muy bien ahora con las crisis que hemos tenido de los Balcanes, en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, ¿cuál era el problema que siempre prevalece en todos estos acuerdos de paz? Pues que son más consorcios que acuerdos, ¿verdad? Pues ¿qué aparece allí? Que hay que cuidar muchísimo el tema de la impunidad. Tenemos que preguntarnos a través de la historia los defectos y delitos que se han cometido, abrazados y amparados en el poder, ¿deben ser perdonados y olvidados? ¿Quién los debe olvidar? ¿El que los cometió o el que los padeció? ¿Cómo conseguimos suavizar ese confrontamiento, esa confrontación real? Entonces, parece ser, por una forma de pensamiento más o menos universal, que los actos de delito cometidos contra los demás deben ser purgados, no pueden ser impunes. Y el acuerdo de paz colombiano de la Organización de La Habana, con el auspicio del gobierno cubano y de La Habana, y cierto beneplácito de la Organización de Estados Americanos, pues ese consigue que efectivamente se sienten durante 5 años a negociar para ver cuál es la salida. La salida yo creo que ha sido precipitada y las formas también han sido precipitadas. Creo que ha habido buena voluntad de parte del gobierno, es decir, si el gobierno quiere decirse, entenderse, que representa a la sociedad colombiana, y por otro lado, de la guerrilla, los factores, los factotum que están realizando la labor en láser. Parece ser, que yo no puedo decirlo porque no lo sé, pero parece ser que hubo una contaminación extraordinaria dentro del mundo de la guerrilla, que allí llamaban subversión, el ejército llamaba, y el gobierno subversión. Parece que hubo contaminación comercial y económica territorial con el cultivo de la droga, de la cocaína, y necesariamente entraron en la participación de este negocio. Y eso comprometió mucho las formas ideológicas del movimiento guerrillero de independencia popular, ¿no? Y a la hora de cerrar ya las esas, dijeron, bueno, pues vamos a entregar armas, lo que siempre se hace, los amnisticios, y vamos a entregarlo todo, vamos a retirarnos y se van. Pero claro, tenemos que tener una garantía para la gente que se incorpora en la sociedad. Entonces, no ha habido recursos económicos suficientes para darles a los guerrilleros que se incorporaran a la vida activa, a protegerlos, porque siempre hay retaliaciones, siempre hay venganzas, y por lo tanto cuesta mucho. Y finalmente, el otro proceso, que es el que quedan la serie de jefes militares que tienen cierto rango, que son los máximos responsables de lo que el resto del pueblo que los padeció no perdonan, no quieren perdonar, o por lo menos
si perdonan, quieren que se purgue esos delitos. Las familias que han tenido sus familias secuestradas durante años y que han muerto en los secuestros, los que sufrieron los secuestros y salieron, los fenómenos de colección de niños y niñas de 11 a 15 años en la guerrilla para su incorporación y para las labores que fuera, todo esto se conoce en todas partes. Entonces, todo eso tiene que tener una purga, todo esto tiene que tener, lo pide la sociedad cultural internacional, que la gente que comete un delito se purgue. Y esa es la gran controversia. Dos, pues, concluyendo, la falta de medios para poder darle cobertura a los que se retiran de la guerrilla. Segundo, la desestabilización del sistema comercial de la droga. Y tercero, la incorporación de todo el mundo a la vida civil y a la vida normal, cotidiana del pueblo, ¿no? Y ese es el problema que hay ahora mismo. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito de conversación, estos recuerdos de aquel Cádiz y estos comentarios sobre el estado actual de Colombia. Muchísimas gracias, mucha suerte y que tengáis unas buenas jornadas los antiguos integrantes de ADEICA. Muchísimas gracias.